Buenas tardes, maestrantes de Ingeniería de Gas en nuestra materia Transporte y Almacenamiento de Gas Natural. Somos el grupo número 6, constituido por los ingenieros Carlos Resner y Jorge Rivas. Nuestro tema a continuación que vamos a abordar es flujo transitorio y estudio de casos reales y transporte por gasoductos. Nuestro contenido del trabajo o la presentación, vamos a estar viendo una introducción, generalidades, flujo inestable en tubería de gas, flujo transitorio debido al cierre de la línea principal, flujo transitorio debido al apagado del compresor. Vamos a estar visualizando unos casos reales de flujo estable en cuanto a casos de tubería costa afuera y un caso del sistema de recolección de gas y transmisión a la planta de energía. Y finalmente una conclusión. Vamos a iniciar con la introducción, la cual establece que en la actualidad el gas natural es, dentro del sector energético, el combustible de mayor crecimiento en el mundo por las ventajas que ofrece su uso industrial. La forma más económica para transportar el gas es a través de tuberías, como sucede en todos los países que cuentan con este recurso o que lo importan. De allí la importancia de su diseño en cuanto a la parte hidráulica, garantizando de esta manera la utilización de una tubería adecuada que pueda resistir eventos indeseados como cierre de válvulas, apagado o encendido brusco de un sistema de bombeo o de compresores, entre otros, ya que estos eventos generan un efecto tipo ondas de presiones transitorias y flujo transitorio a lo largo de toda la tubería que pudieran exceder su capacidad de resistencia y causar daños considerables en el material, convirtiéndose en un impacto o trayendo como consecuencia un impacto ambiental o accidente industrial no deseado. Por esta razón, el análisis de las presiones transitorias o flujo transitorio juegan un papel importante en el diseño de la tubería donde se transporta fluido. En nuestro caso de interés es el gas natural. Es importante mencionar que un sistema de transporte de gas en alta presión consiste básicamente en un punto de recepción, al menos un gasoducto troncal con plantas compresoras intermedias y varios puntos de entrega, tanto para el diseño de uno nuevo como para la ampliación de uno existente. Recurrimos a modelos de simulación en estado estacionario, en lo que se verifica que todo lo que ingresa debe ser igual a lo que egresa, es decir, en otras palabras, que la masa del gas almacenada se mantiene constante. Las dos condiciones extremas que pueden acontecerle a un gasoducto son la rotura y el bloqueo. En el significativo desbalance de masa que provocan, vuelve inaplicable el enfoque en régimen estacionario, es decir, masa constante. Por lo tanto, deberá recurrirse al análisis de régimen transitorio. Por ello, el flujo transitorio es una condición dinámica de fluido donde la velocidad y la presión varían con el tiempo debido a los cambios en el estado del sistema. Estos cambios pueden ser causados por el arranque o la parada de un compresor y la apertura o cierre de las válvulas. Para describir un flujo no estable para un gas son necesarias tres relaciones matemáticas importantes, que son la ecuación de estado del gas, la ecuación de continuidad o ecuación de balance de masa y la ecuación de movimiento o balance de energía, además de alguna relación que considere la desviación del comportamiento ideal del gas. Las ecuaciones de continuidad y movimiento se obtienen a través de balance de masa y energía en un elemento infinitesimal de tubería. Los cálculos de flujo transitorio requieren alguna forma de simulación por computadora para llegar a resultados significativos. Sin embargo, en esta presentación discutiremos varios escenarios que son típicos de flujo inestable en gasoductos que provocan condiciones transitorias. Por último, revisaremos varios escenarios de transporte por gasoducto del mundo real de flujo estable. A continuación, vamos a ver
unas generalidades. Por ejemplo, un choque hidráulico puede generar fluctuaciones de presión debido a un incremento o disminución repentina de la velocidad del flujo en un sistema. Dichas fluctuaciones o ondas pueden ser positivas, conocidas como sobrepresiones, o negativas, como depresiones. En el caso de las sobrepresiones o ondas positivas, estas pueden aumentar la presión total interna hasta llegar a superar la presión máxima admisible, lo que puede ocasionar daños mecánicos graves a la tubería y accesorios. En el caso de las ondas negativas o depresiones, estas pueden disminuir la presión total hasta generar cavitación, separación de la columna de líquido o el colapso de la tubería por efecto de la presión externa. Ciertos sistemas de tubería están potencialmente expuestos a cambios súbitos en sus condiciones hidráulicas como consecuencia de alteraciones en su filosofía de operación o requerimientos específicos de funcionamiento y o debido a alguna situación de emergencia. Estos cambios o alteraciones están asociados, entre otros mencionados anteriormente, a aperturas y cierres de válvulas, paradas de emergencia, arranque y o detención de equipos de impulsión, bombas, turbinas, compresores. Dado que son cambios repentinos y bruscos, estos originan condiciones transitorias en el flujo que pueden causar daños mecánicos a la tubería, rotura o colapso, por el incremento de la presión interna, por presiones de vacío y por vibraciones o pulsaciones. Todas estas alteraciones en la condición hidráulica generan condiciones transitorias y estos sistemas suceden sobre todo en los sistemas que están sujetos a cambios, a estos cambios súbitos en sus condiciones hidráulicas, como lo dije anteriormente. Estos se ven en sistemas de grandes diámetros, gasoductos de tubería de gran diámetro, de gran longitud, o en sistemas con estaciones de rebombeo, o sistemas de sujetos a paradas de emergencia, o sistemas en áreas de altas consecuencias de impacto ambiental, sistemas de servicios críticos, refinerías. ¿Qué hacer cuando se nos presentan este tipo de alteraciones en estos tipos de sistemas que mencionamos anteriormente? Es importante entonces hacer tres tipos de evaluaciones: evaluaciones hidrodinámicas, evaluación hidráulica y evaluaciones de esfuerzo. Las evaluaciones hidrodinámicas, sobre la base de las condiciones de las operaciones previstas, se implanta un modelo de simulación que refleje la geometría de los arreglos mecánicos involucrados, es decir, se plantea un esquema de simulación donde se coloca todos los diámetros longitudes de las tuberías y accesorios necesarios para ese sistema. Posteriormente se hace la evaluación hidráulica con las condiciones de instalación ya previstas y operación definida. Se hace un análisis de las vibraciones de presión y velocidad con respecto al tiempo. Y posteriormente se hace la evaluación de esfuerzo, donde se determinan las cargas máximas actuantes sobre el arreglo ya mencionado y se verifica la distribución de estas a través de un análisis estático y dinámico de esfuerzo. La metodología consiste, donde la evaluación hidráulica consiste en calcular las variaciones de presión y velocidad con respecto al tiempo en varias localizaciones del sistema de tubería para construir un perfil de presión a lo largo de todo el sistema. Es importante mencionar que este estudio se realiza en dos fases. Una primera fase es la evaluación del régimen estacionario y la otra la evaluación del régimen transitorio. En la evaluación del régimen estacionario se estiman las presiones y caudales que se alcanzan cuando se mantiene fluyendo el producto en el sistema, mientras que la evaluación del régimen transitorio se realiza estudiando los cambios en las condiciones de presión que se observan en las tuberías en el momento del cierre de una válvula o de tensión o arranque de equipos, y se elaboran simulaciones con toda esta información de los arreglos de tuberías, diámetros, longitudes y elevaciones. Y finalmente, en la evaluación de esfuerzo se consideran las cargas dinámicas, se realiza un análisis dinámico de las condiciones de esfuerzo que permitan asegurar la estabilidad mecánica
ante este evento ocasional. Se estudian las discontinuidades en las tuberías con codos T y revoluciones y se ensambla y se hace el sistema completo. Es importante mencionar que en estas alteraciones de las condiciones hidráulicas se generan dos tipos de fenómenos. Esos fenómenos son conocidos como Walter-Harmer y Steen-Harmer. Ambos términos se refieren a un fenómeno de presiones transitorias que se definen como choques hidráulicos de fluidos. En el caso de Walter-Harmer tiene que ver con líquido y en el caso del Steen-Harmer tiene que ver con vapor y condensado o gas, que es nuestro caso de interés. ¿Okay? Ambos fenómenos, si no se controlan, derivan en resultados similares: daños de equipos y del sistema de tubería, válvulas y accesorios. Estos fenómenos pueden generar fuga de gas y trayendo como consecuencia potenciales accidentes y reducción de la vida útil del sistema. Es importante mencionar también que estos fenómenos suceden en el caso de Walter-Harmer cuando hay una apertura y cierre de válvula, paro de bombas, arranque de bombas, separación de la columna de líquido o cuando hay cavitación. Ocurre el Walter-Harmer. El Steen-Harmer sucede cuando hay cierres rápidos de válvulas, paros de turbinas, sistema de recuperación de condensado, que no es más que la interacción entre condensado de baja temperatura y vapor a alta temperatura, trayendo también como consecuencia problemas de golpeteo, contraflujo y grandes bolsas de vapor, que son los que generan las presiones transitorias. Entrando en contexto con respecto al flujo transitorio, vamos a recordar el concepto de lo que es un flujo transitorio. No es más que una condición dinámica de fluido en la que la velocidad y la presión de un flujo de fluido cambian con el tiempo debido a cambios en el estado del sistema. Estos cambios pueden ser causados por el arranque o parada de un compresor y la apertura o cierre de una válvula. Mencionado esto, vamos a continuación a hacer algo más de detalle con respecto al flujo transitorio. El ingeniero Carlos Rengel estará al cargo. El ingeniero Rivas en su presentación habló en forma extendida del flujo transitorio, explicó detalladamente lo que era el flujo transitorio y mencionó que esto se debía a los cierres bruscos de las válvulas, el cierre o parada de compresores y o bombas. Vamos a ilustrar a continuación, mediante la figura 1, el flujo transitorio debido al cierre de una válvula. Ahí en la figura se muestra claramente un compresor en el punto A y una válvula en el punto B unidos por una tubería. Ilustramos condiciones transitorias cuando el fluido o la tubería ha estado operando por mucho tiempo en estado estable. Si cerramos la válvula bruscamente, la presión en la válvula y en punto aguas arriba de ella comenzará a aumentar. Dado que el gas es compresible, el compresor en el extremo de aguas arriba continuará bombeando, no sabe que la válvula se cerró. Inicialmente no siente el aumento de la presión hacia abajo. Gradualmente hay un aumento en la presión de la línea en la sección aguas abajo de la tubería que avanzará hacia el extremo agua arriba. Las ondas de presiones transitorias, moviéndose corriente arriba eventualmente, alcanzará la descarga del compresor. Si el aumento de presión alcanza el punto de cierre en la descarga, el compresor se dispara y no produce más bombeo de presión. Pero el gas bloqueado en la tubería continúa sufriendo variaciones, aguas arriba y aguas abajo, a medida que las ondas de presión van y vienen a la velocidad del sonido en gas. Finalmente, este aumento de presión desaparece debido a la fricción. La figura 2 muestra la curva de altura del sistema en estado estacionario representada
por la letra A y la letra B. Y representa también la curva del compresor. En el cruce de ella tendrán el punto óptimo de trabajo, que es el punto E. Ahí tienes un caudal y una altura de carga. A medida que se cierra la válvula al final de la tubería, la curva de la cabeza del sistema se desplaza hacia la izquierda, lo que indica una reducción en el flujo de gas debido a una mayor resistencia de la tubería, causada por el cierre de la válvula. Vamos a otra condición que mencionó el ingeniero Rivas, que es debido el flujo transitorio debido a la parada del compresor. La figura 2 también muestra esta condición transitoria desde su condición de estado estable. Dado que no se genera presión arriba en la tubería, pero el gas continúa entregándose aguas abajo, la presión en la tubería comienza a reducirse. Las presiones siguen cayendo y se estabiliza la presión a cierto punto. Otro escenario de apagado de la estación compresora es este caso: una tubería con dos estaciones compresoras. Si la estación compresora número 2 o intermedia se cierra, el compresor número 1 continúa bombeando sin pasar por la segunda estación. Por lo tanto, el gradiente de presión hidráulica será como se indica en la figura número 3. Antes de que se alcancen las condiciones de estado estable, con un solo compresor, las presiones transitorias se desarrollan desde el punto de parada, desde la estación compresora intermedia. El caudal inicia en ambos compresores en funcionamiento en condiciones de estado estacionario, como se indica en la curva, mediante un caudal Q. La curva del rendimiento del compresor es la superpuesta a la curva de cabeza del sistema de tubería. El segmento entre las dos estaciones compresoras se muestra también en la figura número 4. Inicialmente la curva del sistema es la AB. Entre los dos componentes o estaciones compresoras dan como resultado un caudal Q. Esto quiere decir que para la curva óptima del compresor debes tener una curva óptima del sistema, y ese punto, cuando se cruza, es el punto E. En el punto E obtienes un caudal Q y una altura H. Eso se logra a 15.000 revoluciones. En este caso, pues, en este punto, el cabezal del compresor en la primera estación de compresores coincide con la del sistema, como dije anteriormente, y es la letra Q. Cuando se apaga el compresor número 2, ya no proporciona la presión adecuada. Por lo tanto, la primera estación tiene que empujar más y tiene que vencer el tramo de tubería más largo. Ahora bien, se debe observar un nuevo punto de operación. En este caso es el punto de operación K. Obviamente, las revoluciones del compresor, que dije que eran más o menos como 15 revoluciones, en este caso la presión, la revolución se reduce a 12.000 revoluciones aproximadamente, y da como resultado una nueva operación, que es un nuevo corte del cruce de la ecuación de la curva del sistema con la curva del compresor. Ahí tienes un nuevo caudal, que es el caudal Q2, menor que el caudal Q mostrado en la figura número 4. Resumiendo lo dicho anteriormente,
si se cierra la segunda estación compresora, el punto de operación se mueve desde el punto E en la curva de la cabeza del compresor, que tiene 15.000 revoluciones, hasta otro punto que vamos a llamar el punto L, a 12.000 revoluciones. En consecuencia, el caudal disminuirá desde Q en el punto E a Q2 en el punto L. A continuación vamos a ver el modelo matemático para un tramo de gasoducto, considerando diferentes regímenes de funcionamiento. El procedimiento a seguir: se presentan las ecuaciones unidimensionales de cantidad de movimiento, balance de masa y energía, se describe el comportamiento del transporte de gas para procesos transitorios no isotérmicos. Se ven las ecuaciones en derivadas parciales, la ecuación de cantidad de movimiento, el balance de masa y energía, y se describe por lo tanto cada una de las variables que soportan las ecuaciones mencionadas. P es la presión de la tubería, por ejemplo, M es el flujo másico, T es la temperatura, ρ es la densidad, μ es el coeficiente de Joule-Thomson, U es la velocidad, G es la aceleración de la gravedad, entre otros. Luego asignamos las condiciones de borde, la presión y la temperatura al principio de la tubería y el flujo másico al final del gasoducto y la longitud de la tubería. Por último, se encuentra la distribución del flujo másico de la tubería en el tiempo delta T, obteniendo preliminarmente los cálculos de la distribución inicial de la presión, la temperatura y el flujo másico para modelos estacionarios. Acá se presenta la gráfica estudiada por el investigador que presentó el modelo matemático. Tenemos diferentes presiones para diferentes T. Se puede leer en el eje de las ordenadas T igual 0, T 250, T 500, T 750 y T 1000. Y puedes leer en el eje de las abscisas una longitud de 100.000. Para diferentes longitudes del tramo de tubería y para diferentes T vas a obtener una presión diferente. Esto significa que hay un régimen transitorio, que para cada tiempo, en un determinado momento en la tubería y una determinada longitud, vas a tener una presión diferente. Eso implica que la presión en la tubería para distintos tiempos es diferente. Y con este modelo matemático, esos investigadores de la Universidad de los Andes probaron su modelo matemático. Ahora vamos a analizar algunos casos que ocurren realmente. El primer caso que vamos a mirar, de flujo estable, se considera una instalación de producción ubicada en alta mar. El gas se comprime desde la plataforma costa afuera y se transmite a través de ductos submarinos. Se conecta posteriormente a gasoductos terrestres para el transporte de gas a consumidores industriales. El objetivo: dimensionar las tuberías costa afuera y en tierra para transportar una cantidad determinada de gas. Se nos encomienda hacer los cálculos considerando diferentes opciones, como la ecuación de Weymouth, la ecuación de Haga y la ecuación de Panhandler. La imagen muestra una estación en costa afuera interconectada con un compresor en tierra firme por medio de una tubería de 30 pulgadas de diámetro nominal y una longitud de 200 millas. También se observa que el compresor está interconectado a una estación, en este caso una planta de generación eléctrica,
por medio de una tubería de 24 pulgadas de diámetro y 120 millas de longitud. Se debe entregar 500 PSI a esa planta de generación. El objetivo es calcular el caudal con y sin compresor. Bueno, aplicamos la ecuación de Guaymao y si ubicamos cada uno de los términos, nos damos cuenta que tenemos la eficiencia de la tubería, tenemos la temperatura base, tenemos la presión base, el factor de elevación consideramos cero, no hay elevaciones o no se menciona, por lo tanto se consideran cero. Tenemos la presión en el punto final, que es la presión en la planta de generación eléctrica, y tenemos la presión inicial en costa afuera, que es 1480. Tenemos la gravedad específica, tenemos la temperatura del fluido, tenemos la longitud de cada uno de los tramos y tenemos el factor de compresión y el diámetro de cada uno de los tubos. Inmediatamente, para calcular el caudal, entonces hacemos un balance, aplicamos la ecuación de continuidad entre la planta compresora y la planta de generación eléctrica, y entre costa afuera y el compresor. Dije anteriormente que se despreciaban los efectos de elevación e inmediatamente comenzamos a utilizar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, digo que el caudal caudal desde desde tierra firme hasta la estación en alta mar es igual a el caudal desde el compresor hasta la planta de generación de electricidad. Por lo tanto, introduzco los datos y voy a tener la presión en el compresor como desconocida para ambas ecuaciones. Si por continuidad el caudal de 1 a C es igual al caudal de C a 2, entonces igualo las dos ecuaciones, calculo la incógnita que me queda, que es la presión en el compresor, y luego introduzco la presión en el compresor en alguna de las dos ecuaciones y obtengo el caudal, que no es más que 379,28 millones de pies cúbicos estándar diarios para este caso. Es importante mencionar que debes trabajar siempre con las presiones absolutas. En este caso, las presiones dadas por el problema eran presiones manométricas, y para llevarlas a presiones absolutas le aumentamos 14.7 por el sistema. Una vez que ya has obtenido el caudal, pasas ahora a saber qué presión o qué caudal debería pasar, o es el óptimo para que lo transporte el sistema de tubería. El problema da una relación de compresión que es 1,5. Entonces inmediatamente yo digo que la relación de compresión no es más que la presión de descarga entre la presión de succión. Yo inmediatamente despejo la presión de succión y obtengo que no es más que la presión de operación de la línea, que es 1480 PSI más 14.7, eso da un valor de 1494.7, dividido entre la relación de compresión, que es 1.5, eso daba un resultado de 996.5 PSIA como presión de succión del compresor. Una vez conocido este parámetro, yo puedo inmediatamente decir, bueno, calculo el caudal en la tubería de mayor diámetro, que es del punto 1 al punto C, calculo el caudal en la tubería de menor diámetro, que es la tubería
de CA2 y es igual a 24, hago los cálculos y el primer caudal, es decir, la tubería de 30 pulgadas, la tubería submarina, resulta que tiene un caudal de 516,75 y la tubería terrestre resulta que tiene un caudal de 463,43 y esos dos caudales los comparo. El caudal menor es el caudal óptimo de operación, es decir, que la tubería de 24 pulgadas solo resiste 463,43. Entonces el caudal óptimo o la eficiencia de esa sistema de tuberías no es más que 463,43 millones de pies cúbicos estándar diario. Como segundo problema o segunda situación, tenemos un sistema de recolección de gas a una planta de energía. En este problema vamos a determinar la potencia de la estación compresora cuando entrega 6 millones de metros cúbicos diarios. También vamos a ver cuáles modificaciones se requieren para proporcionar volúmenes de gas de 1.5 metros cúbicos en una estación que se llama Río. Y vamos también a buscar la capacidad de la tubería si se cierran todas las estaciones de compresión. En ese problema la imagen muestra los campos de San Juan a la izquierda, el condado de Chico, el pueblo de Río y la población de Madera. Este es un caso real del Estado mexicano. Fíjense que a diferencia del caso anterior, yo tengo diferentes elevaciones. Tengo una elevación en Chico, que es 2100 metros, tengo una elevación en Río, que es 1650 metros, y tengo una elevación en Madera, que es 3100 metros. La tubería de Chico a Río es una tubería de diámetro nominal 800 milímetros y de 420 kilómetros. La tubería de Río a Madera tiene un diámetro nominal de 800 milímetros y son 280 kilómetros. Es importante que sepan que el compresor, la razón de ser del compresor, es que debe entregar en Madera un caudal de 6 millones de metros cúbicos diarios y en Río un caudal de 1.5 millones de metros cúbicos día. En Madera lo debe hacer, esos 6 millones lo debe hacer a una presión de 35 bar. Es importante que sepan que debemos trabajar con presiones absolutas y debemos saber que un bar equivale a 100 kilopascal, es decir que la presión en Madera no es más que 3500 de presión manométrica y 3600 de presión absoluta. Una vez conocidos estos términos, busco el objetivo del problema. El objetivo es hallar la potencia si entrego 6 millones de metros cúbicos día en Madera. El objetivo número 2 es hallar la potencia si entrego 7.500.000 metros cúbicos diarios en Madera y Río, es decir, 1.5 en Río y 6 millones en Madera. Y el tercer objetivo es calcular el caudal si todas las estaciones compresoras se cierran. Yo ubico la fórmula de potencia y permítanme mencionar cada uno de los términos. Gamma no es más que el factor de calor, Q es el caudal,
T es la temperatura, Z1 representa el gas en la tubería de San Juan, que vamos a considerarlo como gas ideal en la entrada del compresor en Chico. Tenemos Z2, que es la salida o es el factor de compresión en la salida del compresor en Chico. N representa la eficiencia isentrópica, que es conocida, y la relación de compresión, que no es más que P2 entre P1, la descarga entre la succión del compresor. Todos estos datos son conocidos excepto la presión en la descarga del compresor, es decir, P2 en Chico. Conozco la presión en madera, el caudal y todas las demás variables. Aplico Panhandle entonces de río a madera. Calculo la elevación y la longitud equivalente y despejo la presión en río. Fíjense que cuando voy a utilizar la ecuación de Panhandle, desconozco la longitud equivalente y desconozco S, que es el factor de elevación. El factor de elevación tiene una fórmula de 0.0684 por la gravedad específica, por la diferencia entre las dos cotas dividido entre la temperatura del fluido por el factor de compresión. La longitud equivalente no es más que la longitud de los tramos multiplicado por el número de Euler elevado al factor de elevación entre los dos puntos menos 1 sobre el factor de elevación. Muy bien, como dije anteriormente, calculé mi S, calculé mi longitud equivalente y voy a despejar la presión en río de la ecuación de Panhandle. Obtuve entonces presión en río, que son 4.818 kilopascal. Una vez conocida la presión en río, puedo calcular la presión en Chico, que es la descarga del compresor. Igual, como dije anteriormente, aplico mi ecuación de caudal, me fijo que solamente me falta la presión en Chico, despejo, calculo primero el factor de elevación entre los dos puntos, calculo mi longitud equivalente entre los dos puntos y calculo y despejo la presión en Chico de la ecuación de Panhandle y resulta que es 5.435. Conocida esta presión, nomás tengo que introducir los términos en la ecuación de potencia, que los conozco ahora todos, y resulta que la potencia del compresor son 2.455 kilovatios. Ahora bien, vamos a calcular el caudal. Vamos a calcular la potencia con un caudal de 7.500.000 metros cúbicos diarios. Aplicamos la ecuación de Panhandle. Inmediatamente nos damos cuenta que nos falta la presión en Chico, la calculamos, resulta que es 5.831 kilopascal. Ubicamos la fórmula de potencia, introducimos el valor de presión en Chico calculada en la relación de compresión e inmediatamente calculamos la potencia, que no es más que 3.808 kilovatios. La nueva pregunta es: ¿qué capacidad de la tubería se puede esperar si todas las estaciones de compresión se cierran y se produce el libre flujo de Chico a río y madera? Ignore las entregas en río y suponga que todo el gas fluye hacia madera. Es decir, que la presión que tengo en el punto 1 de 4.000 va a ser capaz de entregarme en madera la presión de 3.500. Aplico la fórmula de caudal, me doy cuenta que me falta dos términos, que es el término S y el término longitud equivalente, o la variable longitud equivalente. Calculo la longitud equivalente mediante la fórmula que se aprecia en pantalla.
calculo mi J con la fórmula que aprecian también allí, que no es más que el número de Euler elevado a el factor de elevación menos 1 sobre el factor de elevación. Conocidos esta fórmula y sabiendo que no tengo todas las variables, todas las condiciones para calcularla, calculo S y J de Río a Chico y de Chico a Madera. Una vez obtenida S y J, calculo la longitud equivalente, las introduzco en la fórmula de caudal y resulta que el caudal es 1.93 millones de metros cúbicos diarios. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la presentación y a continuación les dejo con el ingeniero Rivas, que les va a hablar sobre la conclusión. Abordado el tema de flujo transitorio en base a lo que son flujos estacionarios, podemos concluir que el método matemático que describe el transporte de gas en gasoducto lo constituye un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, no lineales y no homogéneas, dado por las leyes de conservación de Navier-Stokes. Es decir, que las ecuaciones unidimensionales de cantidad de movimiento, balance de masas y energía describen el comportamiento de transporte de gas para procesos transitorios no isotérmicos. Adicionalmente, para determinar los valores en las fronteras se usa el método de las características. Una severa condición aparecerá al final del gasoducto simulando un cierre instantáneo de válvulas y se usarán para probar la eficacia y la convergencia de los métodos numéricos implementados. Un modelo matemático para un tramo de gasoducto considera distintos escenarios de funcionamiento, desde los regímenes estacionarios isotérmicos hasta los transitorios no isotérmicos. La definición de la presión y la temperatura al principio del tramo y el flujo másico al final del tramo se utilizan como condiciones de borde. Esto explica por qué la utilización del método de características, porque es lo que usted puede caracterizar, el inicio y el final. ¿Ok? Y finalmente, los resultados del flujo másico y la presión para un tramo lineal del gasoducto en un estado estacionario se comparan con el modelo matemático a utilizar para determinar situación y simulación en el gasoducto. Es decir, inicialmente, ya que se prueba con el simulador lo que es un flujo estacionario, si da los resultados esperados, podemos pensar o decir que también servirá para simular lo que es un flujo transitorio. Gracias a todos los maestrantes. Estamos a la orden, espero que haya sido de su agrado la presentación, estamos a la orden para las preguntas.